Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3crdvs.com. Hoy vamos a hablar de la violencia de género y para ello tenemos a Inmaculada Jauregui, psicóloga. Buenos días, Inma. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo define, en términos generales, lo que es la violencia de género? Bueno, la violencia de género, lo que habría que explicar antes es que la violencia es la diferencia entre lo que puede ser y lo que realmente no es, ¿no? Es decir, que podría haber una igualdad y no la hay. Entonces, esa diferencia es lo que es la violencia, ¿no? Y dentro de esa violencia, de esa diferencia entre lo que debiera ser y lo que realmente es, está la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, la violencia de género se caracteriza fundamentalmente por el maltrato, ya sea físico, directo, estructural o cultural, a la mujer por el hecho de ser mujer, por el hecho de pertenecer a un género, es decir, por su condición psicosocial de mujer, fundamentalmente, ¿no? Y ya, bueno, pues dentro de la violencia de género, a la mujer específicamente por el hecho de ser mujer, tenemos la violencia directa, que la violencia directa no solamente es el maltrato y las agresiones del marido sobre la mujer, sino que también ahí hay que incluir todas las violaciones, todos los abusos, todos los abortos, todas las prácticas abusivas que se hacen a la mujer durante la guerra, todo el aislamiento, es decir, hay que incluir todo lo que es un acto de agresión física en tiempos de paz y en tiempos de guerra, ¿no? Luego tenemos la violencia estructural de género, que es la violencia normalmente un poco económica, que son todas las diferencias salariales, el hecho de la infrarrepresentación en puestos laborales, todo lo que es la pobreza femenina, la propia dependencia económica, que todavía hay bastante. Y luego tenemos la violencia cultural de género, que evidentemente son todas las creencias, los prejuicios, la discriminación, es decir, toda la cultura que legitima realmente esa violencia, ¿no? Entonces, la violencia de género abarca un espectro muy amplio, no solamente la violencia marido-mujer, que también. ¿Cuál es el origen, Inma, de esta violencia de género? Bueno, el origen evidentemente es la cultura, ¿vale?, patriarcal, basada fundamentalmente en la dominación de lo masculino sobre lo femenino, es decir, lo que legitima finalmente la violencia directa o la violencia o el maltrato físico y psicológico no es más que la privatización de un maltrato cultural, y tenemos que decirlo, o sea, estamos enculturados en una sociedad violenta, porque la sociedad legitima las desigualdades, legitima la violencia a través de múltiples infraestructuras. Entonces, el origen de la violencia fundamentalmente está en el propio patriarcado, que legitima directamente la dominación, el control, el aislamiento, la dominación fundamentalmente. Claro. ¿Por qué se produce esta violencia de género? Bueno, lo que se produce porque finalmente, lo que hemos dicho un poco, hay instituciones sociales y judiciales que la justifican y que la legitiman y que permiten que exista eso. Realmente se permite a través de leyes completamente desiguales, a pesar de que hay leyes para la igualdad y leyes, luego la aplicación de las leyes o la formación de la gente para aplicar esas leyes es deficitaria, lo mismo que es deficitaria. Se hacen leyes, pero luego hay que poner toda una infraestructura real que funcione y que dé resultados, y normalmente eso es lo que no se pone, es decir, se saca la ley pero no se ponen las infraestructuras que son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, hay una firme convicción y legitimación de una desigualdad, y mientras haya eso, la violencia va a seguir existiendo. Entonces, es relativamente fácil de entender. Sí, para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con Inmaculada Jauregui, que es psicóloga, y estamos hablando sobre la violencia de género. Inma, ¿también hay un perfil de mujer víctima de violencia de género o cualquiera? No hay un perfil, ¿no? Ya, no hay un perfil de mujer víctima de violencia de género. O sea, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Cualquier mujer. Lo que sí, por el hecho de ser mujer, entonces. Por el hecho, claro, es que por eso es violencia de género. Violencia de género lo es
porque por el hecho de ser mujer, en general se cree y se está convencido de que hay una dominación que ejercitarse hacia la mujer en general. Por eso no hay necesariamente un perfil. Cuando se habla de perfiles, normalmente lo que se viene a decir es qué tienen de común las mujeres ya maltratadas, es decir, las que han sufrido un maltrato. Entonces sí se habla de características, pero tenemos que entender que no es un perfil, digamos, antes de la violencia, sino como consecuencia de la violencia se da ese perfil. Es decir, que cuando hablan de mujeres con depresión, con baja autoestima, con sumisión, dependencia emocional, normalmente son características que son consecuencias del maltrato y no son previas al maltrato. Entonces no hay un perfil de mujer maltratada, pero sí hay un perfil en las consecuencias del maltrato en las mujeres, que coinciden evidentemente. ¿Qué consecuencias tiene la violencia de género a nivel psicológico? Bueno, las consecuencias evidentemente, bueno, hay quien habla de la depresión, la ansiedad, enfermedades psicosomáticas, la baja autoestima, fundamentalmente la angustia, el miedo, luego los flashbacks que suelen tener sobre la propia situación de violencia, y además son secuelas que incluso hay autores que hablan de estrés postraumático, es decir, que no se van necesariamente aunque se haya cesado el periodo de violencia, es decir, que las secuelas, a pesar de haber pasado los años, están ahí y siguen estando ahí. Por eso es importante que este tipo de mujeres normalmente recurran a una ayuda profesional para trabajar esas consecuencias muy a largo plazo, ¿no? Sobre todo cuando inicia el periodo de denuncia, ¿no? Porque al final el tema judicial, el tema de acudir a un juzgado, esa angustia... Normalmente el problema que suele haber con eso es que a la hora de ir al juzgado se reactivan. Entonces muchas veces, por ejemplo, la mujer maltratada que está saliendo de todo ese proceso, normalmente, bueno, pues recibe ayuda y más o menos se recompone. Y en pleno proceso de recomposición, las heridas se abren, exactamente casi como el primer día, al tener que enfrentarse a la persona, al tener que enfrentarse al sistema judicial, que muchas veces puede ser aleatorio e injusto. Entonces la persona es doblemente maltratada, o a veces triplemente, depende de cómo reaccionen las instituciones. Entonces, claro, se vuelven a dar otra vez todas las secuelas de alguna manera del maltrato. Es como si se produjera otra vez el maltrato de alguna manera, ¿no? La idea del amor romántico, que hace que seamos por el bien de nuestra relación, influye en él. Influye y determina. O sea, el problema fundamental es que el amor romántico lo que ha hecho es que la mujer decida someterse voluntariamente a ese tipo de maltrato, de explotación y de abuso, porque la idea del amor romántico vende fundamentalmente el autosacrificio femenino hacia las demás personas, es decir, el amor... ¿El yo sacrificarme? Claro, claro, el amor romántico finalmente es esa sensación de que existes a través de la dependencia hacia los demás y del cuidado hacia los demás menos hacia ti misma. Y el pensar que él va a cambiar, o sea que hoy me dio un bofetón porque a lo mejor me lo merecía. Eso es lo que se llama, digamos, la maximización del amor, es decir, porque me quiere, ¿vale? Pero eso es un condicionante. Pero el amor romántico realmente es asumir como voluntario una manera de amar que consiste fundamentalmente en dejarse explotar, en dejarse abusar, en cuidar de los demás y no cuidarse de sí mismo. Eso es, en definitiva, el amor romántico, ¿no? El amor que te vende la dependencia y el cuidar a las demás personas, que generalmente son el marido y los hijos, y cuando no los padres, de una manera voluntaria, o sea, es voluntario. Voluntario. O sea, el amor romántico lo que te vende es esa dependencia y esa infantilización de la mujer. Por ejemplo, cuando te vas a casar y cuando dicen, ¿no?, os declaro marido y mujer. Hombre, mujer lo eras desde hace muchos años, ¿no? O sea, sí. Que por el hecho de que te cases, entonces ya el propio amor romántico te está diciendo que ya eres una mitad y que no tienes existencia propia y que eres mujer en tanto y en cuanto estés casada o con un hombre, ¿no? Porque os declaro marido y mujer, lo lógico sería marido y marida, vamos a decirlo redundantemente, ¿no? Tú imagínate que os declaro hombre y mujer, te están diciendo que no eres mujer si no estás casada, cuando biológicamente la mujer es mujer porque hay unos hechos biológicos que la condicionan como tal. Sí.
Entonces ya te están diciendo que culturalmente, biológicamente sí eres mujer, pero culturalmente lo eres en el momento en que te casas y pasas a depender del padre o del contexto patriarcal al marido, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿Por qué aguanta la mujer, Inma? ¿Por qué no se separa? ¿Tiene una dependencia emocional hacia él parecida al síndrome de Estocolmo? Porque hoy le da una fritada, pero después pasa una semana, 2 semanas, que parece que están en una etapa de luna de miel, ¿no? Bueno, normalmente la mujer no se separa por muchas cosas. Hay variables sociales, hay variables psicológicas y hay variables judiciales y variables económicas. Es decir, las mujeres no se separan porque muchas veces, todavía hoy por hoy, sus salarios ayudan y no llegan. Es decir, hay una dependencia económica clara que desde luego lo que hace es aumentar el miedo. El miedo es también otra de las variables que no permite que se separe. La indefensión adquirida, el proceso de interiorización de victimización, por ejemplo, ¿no? Que es lo que te has dicho un poco el síndrome de Estocolmo o el síndrome paradójico de la dependencia a lo violento, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay factores también sociales, la falta de una red social, la falta de un apoyo jurídico. Son muchos factores los que hace que a una mujer le cueste separarse. El hecho de tener hijos, qué va a ser de su futuro, la angustia. O sea, la dependencia emocional es uno de los múltiples factores. La dependencia económica es importante tenerla en cuenta, la falta de apoyo social, porque no olvidemos que en general, la mujer maltratada, pero la mujer en general, en cuanto tiene pareja y familia, ya todo lo demás no existe o pasa a un segundo plano. Es decir, la mujer se aísla socialmente y se aísla muchas veces laboralmente y se aísla económicamente. Es decir, hoy en día todavía hay mujeres que solo y exclusivamente se dedican al hogar y tienen posibilidad de trabajar, pero renuncian al trabajo para cuidar a los niños por una cierta ideología, ¿no? Entonces, el aislamiento es un factor también importante, la indefensión aprendida es otro factor importante, es decir, la mujer interioriza esa victimización, se cree culpable de ser la que propicia la violencia y luego hay todo un proceso psicológico de sesgo perceptivo que hace que veas casi la violencia como normal, o sea, normalizar la violencia, ¿no? Porque ella a veces cree que es la propia culpable de su propia desdicha. O sea, está convencida de que es culpable, está convencida de que es culpable. En principio, además, al principio, digamos, hay una autoculpabilización conductual, es decir, que tú crees que lo que tú haces o no haces es causa de la violencia de la otra persona, ¿no? Y la segunda parte, digamos, de la autoinculpación, que es una autoinculpación más caracterial, hace que ya sea el propio carácter mío o el de cada mujer el que es ya culpable, el que ya, es decir, hay algo malo en mí, algo que hace que merezca el castigo, pero ya no es algo que de mis comportamientos, sino es algo en mí, es decir, que ya forma parte de mi carácter, lo que hace que la persona sea violenta. Entonces, la mujer está convencida, en general, de todas formas, las mujeres tienden a autoinculparse y a creerse culpables de todo. Y la otra cosa también importante que hace que se sientan culpables es la profunda sensación de fracaso. Es decir, que la mujer, la desigualdad también en el amor está en que la mujer invierte mucho más en el amor de lo que invierte el hombre, sí, da mucho, da todo. Pero eso tiene también culpa los medios de comunicación, las teleseries, las novelas, pero es lo que decías, la violencia cultural. Es decir, la obsesión de la media naranja, de otra vez con la media naranja, tienes que sacrificar. Claro, es que en definitiva es la violencia cultural, que es lo que has dicho tú, todos los medios de comunicación, toda la cultura, de alguna manera nos dice que el amor tiene que ser de esa manera, ¿no? Es decir, que el amor, hay autores que dicen que el amor es el último reducto de la dominación patriarcal, es decir, a través del amor se tiene dominada la mujer porque pertenece al ámbito de lo privado, de los hijos, y así realmente se la cortocircuita y se le castra, como un poco el síndrome de Procusto, ¿no? Que es castrarla realmente para que no sobresalga y se quede en el dominio privado. Entonces, lo paradójico del amor es que gracias a la aceptación de la mujer de esa definición de amor, la mujer ya se
sabotea y se digamos, frustra para dar esas expectativas que se tienen del amor, entonces ya se autoanula. No hace falta que ya nadie te persiga, sí, o no hace falta una represión, o no hace falta que se diga mucho, ¿no? O sea, la cultura lo que permite es que la mujer interiorice que ese amor, esa manera de amar patológica, esclavista y totalmente abusiva, sea una elección voluntaria. O sea, yo voluntariamente elijo esa manera de amar, porque hay una cultura que legitima, que lava el cerebro, y que nos dice que el amor tiene que ser exclusiva y únicamente de esa manera. Entonces, claro, gracias a la cultura, entre comillas, la cultura posibilita los medios de comunicación, las canciones, las películas románticas, programas enfocados a buscar ese tipo de amor para toda la vida, porque etcétera. En el fondo te están diciendo que eres una persona incompleta. Pero bueno, en el hombre se acepta la soltería, y se acepta la soltería como sinónimo de libertad. ¿Ah? De la mujer no. No, en la mujer normalmente pues fracaso, algo tienes en tu carácter que hace que ningún hombre te aguante. Entonces hay una culpabilización en la mujer si no mantiene una relación. Entonces claro, cuando decías antes tranquilamente, decías, bueno, ¿qué es lo que hace que la mujer no se separe? Pues esa profunda sensación de fracaso, de no haber conseguido el mantener una relación a la cual se le hace única causante, digamos, de mantener esa relación, ¿no? Sí, porque a veces también las hijas se fijan en sus padres, qué relación más profunda tienen. Yo quiero tener un marido como mi padre, quieren una repetición de ese modelo que tienen en casa. Claro, claro, porque es un modelo, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es un modelo que se vende y que evidentemente se vende porque hay una demanda y la gente lo compra y se imita. Es decir, también está la imitación, es decir, el proceso psicológico de identificación. Yo me identifico con mi madre y hago lo mismo que ella. Y luego, a su vez, quiero buscar un hombre como mi padre, pero claro, no podemos... O sea, hay que empezar a diferenciar que tu padre no es... O sea, cuando ejerce de padre no es lo mismo que seas padre a que seas marido. Son dos cosas diferentes. Y evidentemente... Como decimos muchos psicólogos, los problemas maritales no tienen por qué trascender a los problemas con los hijos, con lo cual muchas veces los hijos y las hijas idealizan y mantienen idealizada esa relación marital porque no tienen o no saben realmente lo que hay detrás de esa relación marital. Entonces, de alguna manera, para proteger a los hijos de problemas de adultos, también se idealiza una relación que no es todo lo ideal que se pretendiera. Entonces, claro, evidentemente tú quieres imitar a tus padres porque piensas y estás convencida de que se llevan bien. Hombre, cuando creces sí te vas dando cuenta de muchas cosas. Aún así, ese amor primero, que es el amor paternal, siempre lo intentas buscar en la pareja, ¿no? Eso es lo que dirían muchos psicoanalistas, ¿no? Pero sí, la reproducción de los esquemas a través de la cultura y la ideología, eso... Y hoy en día hay una exageración del amor romántico, o sea, una exageración, ¿no? Como un repunte del amor romántico, que no es lo mismo la concepción del amor romántica que tenga el hombre frente a la mujer. No, normalmente la concepción romántica del amor... en el hombre desde luego no la tiene interiorizada, es decir, la mujer busca a través del amor la autorrealización, el hombre a través del amor no busca la autorrealización, el hombre busca la autorrealización a través del poder, a través de la política, a través del éxito social y a través un poco del trabajo, de todo el medio laboral. Y el amor romántico realmente es una patología, se podría decir, que consiste en fomentar la dependencia, la infantilización de la mujer como una persona, digamos, dedicada a los demás. Entonces, realmente hay autores que dicen que la verdadera independencia y autonomía de las mujeres comienza cuando se separan o cuando enviudan, es decir, cuando aprenden a vivir por y para sí misma o solas, ¿no? Y algunas que no saben vivir solas, ¿no? La mayoría, en general yo diría que en Occidente la mayoría de personas no sabemos vivir solos, eso está claro, y solas. Pero sigo pensando que gracias, bueno, y muchos autores también, que gracias a la cultura la mujer tiene una menor capacidad de vivir sola, de alguna manera. Pero una de las causas de eso es que la mujer no tiene, todavía no ha desarrollado esa especie de motivación laboral, de motivación de ganarse la vida,
la propia ley, por ejemplo, de compensar, digamos, bueno, compaginar el trabajo con las tareas domésticas, ya en sí mismo te lo está diciendo, es decir, ni tan siquiera es igual. En algunos países se ha equiparado, por ejemplo, la maternidad con la paternidad. Entonces no hace falta congeniar nada, porque ya de por sí tienen los dos esa posibilidad de coger la baja maternal o la baja paternal. En España todavía eso está atrasado y todavía es a la mujer a la que corresponde compaginar, y todavía seguimos pensando que el hombre tiene la función de ayudar, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con una pareja, ¿no?, que el hombre se entera de la paternidad cuando nace el segundo hijo, porque ya el primero, o sea, ya no puede delegar y ya no puede ayudar. Entonces ahí la implicación es mayor, pero la concepción del amor romántico hace que el hombre no se implique en todo lo que es amor, en todo lo que son relaciones, en todo lo que son vínculos. Por eso muchas veces también es mucho más fácil que los hombres se separen o sean más infieles que las mujeres, porque no tienen la misma implicación. Claro, yo el otro día hablaba, ¿no? Si tú en un negocio pones 10.000 euros y otra persona pone 100 euros, evidentemente la que pone 100 euros no le importa si no sale bien. Bueno, 100 euros se pueden perder fácilmente, pero 10.000 no. Entonces, si la mujer pone cuerpo y alma en la relación, lo normal es que también se resista mucho más a la separación, a cortar, porque se implica mucho más. El hombre en general, dada la concepción del amor, no se implica. No tiene el mismo grado de implicación. ¿Qué estrategia utiliza el maltratador? Bueno, porque no hay un perfil de maltratador. Sí hay un perfil. Contrariamente a la mujer, sí hay un perfil de maltratador en el sentido de pareja. Es un perfil normalmente inseguro, que él también, bueno, es inseguro, tiene bajo control los impulsos, baja tolerancia a la frustración, necesita compensar su inseguridad y su complejo de inferioridad con el dominio, tiene una ideología muy machista, es autoritario, es rígido, hay una rigidez cognitiva, en fin, sí hay un perfil más claro, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado hubo una persona que lo dijo, ¿no? Mujeres maltratadas podemos ser casi todas, por no decir todas, y por lo tanto hombres maltratadores, pues en general todos, porque el amor romántico se basa en el dominio y en la posesión, se ejerza como se ejerza, porque hay muchas variables y muchas maneras de ejercer el dominio. Entonces, la manera, por continuar con la pregunta, la manera de conseguir ese dominio, pues es a través, evidentemente, el principal elemento es el maltrato psicológico. Maltrato psicológico, hablamos de humillaciones, hablamos de vejaciones, hablamos de críticas, hablamos de ignorar o de incluso provocar la frustración en la pareja de sus necesidades afectivas, hablamos de un aislamiento social, hablamos de un control, con quién sales, cómo te vistes, la economía, porque hablamos también de un control económico y de un aislamiento económico y de un aislamiento laboral. Familiar además de familiar y además de social, es decir, el aislamiento se ejerce en todas las variables que hemos dicho antes. El decir no sirve para nada. Eso forma parte de las humillaciones y de las críticas. Esto que has hecho no me gusta, cocinas muy mal. O sea, eso son parte de las humillaciones y las vejaciones. El ridiculizarla en público a veces también, evidentemente a ridiculizarla en privado, a hacerle críticas, pero son críticas a veces muy civilinas, que podrían pasar desapercibidas. No es fácil determinar, porque es tan civilino. La ignorancia, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, el hecho de que los hombres no presten atención a las mujeres muchas veces, no le den importancia a la pareja, ignoren constantemente, o por ejemplo cosas como leer el periódico delante de la persona, el ignorarla, el saber que ella está esperando algo y ellos no lo dan. Es decir, hay toda una escalada de negaciones, de ninguneo, de ignorar, de humillar, de criticar, que son más o menos civilinas. Pero luego también tenemos un poco más los insultos, los golpes, las amenazas,
el infundir el miedo, es decir, hay toda una escalada de menos a más, de violencia psicológica a violencia física, de pasar de críticas, ninguneos, humillaciones, vejaciones, a amenazas, a destruir cosas de la propiedad de la pareja, es decir, hay toda una escalada. ¿Enfrentarla con los hijos? Pero, por supuesto, enfrentarla con los hijos, decir incluso que los hijos no te quieren, que nadie te quiere, es decir, ese tipo de lavado de cerebro que se hace día a día, diariamente, con cada pequeña cosa. No es algo, claro, desde fuera se ve de una manera y desde dentro se percibe de otra, ¿no? Es un continuo ejercer el control y el maltrato a través de prácticamente todas las acciones y omisiones también, ¿no? Y omisiones. Y omisiones, sí. El no dar cosas que la mujer necesita, el no darle todo el dinero, por ejemplo, el no darle oportunidad para hacer cosas, el no dejarla en definitiva libre, ¿no? Es una retención, ¿no? Controlarle también el tema de su teléfono móvil, si ha llamado a alguien, WhatsApp, el tema hoy de la... Bueno, eso es uno de los temas que hoy en día también, porque claro. Algunos nos van a decir es que las mujeres también lo hacen. Y entonces sí, claro, normalmente también es cierto que esa especie de control suele ser reacciones también a la infidelidad o a las dudas o las sospechas de infidelidad. Es que, claro, cuando una mujer sospecha muchas veces, evidentemente tiene una serie de comportamientos patológicos como es el control, los celos. Pero tenemos que empezar a entender qué es la consecuencia del control como consecuencia patológica de la infidelidad al control como consecuencia de un problema de personalidad mío que hace que, además de mirarte el móvil, no te deje toda la libertad que tú necesitas. Entonces, a veces se confunden los términos, porque claro, la gente oye el programa y dice, ¿lo ves? Esto es violencia. Y dices, bueno, no, o sea, habría que matizar, ¿no? El control del móvil sí, pero hay que saber que el control del móvil dentro de un contexto de violencia, como hemos visto antes, directa, indirecta, cultural y estructural. Es decir, el control del móvil no es porque te mire el móvil ya soy violento. ¿Y en qué momento ella piensa que su marido puede cambiar y no ser violento? ¿En qué momento? Bueno, normalmente... ella piensa que él puede cambiar cuando no va a ser así. Es que es lo que te iba a decir. Normalmente la esperanza de que él puede cambiar lo mantiene prácticamente a lo largo de toda la relación. Es decir, uno de los trabajos que hay que hacer, no solamente con la mujer maltratada. Pero si a lo mejor ese tipo de pista ya en la relación de novio las va dejando, las va soltando, y cuando están casados, pues eso se va acentuando. El tema de no te pongas esa ropa que no me gusta, no te pintas así, píntate asado. Pero como hemos dicho, es un proceso de ataque directo a la identidad de la mujer. Entonces, no es algo, o sea, la mujer interpreta al principio que es culpa suya. Es decir, es... el decir, me cambio de ropa porque a él no le gusta, y ella piensa que es porque la quiere, a lo mejor. Sí. O sea, no piensa que la está controlando. No, por eso te digo, existe lo que se llama un sesgo intelectual perceptivo que hace que la mujer maltratada interprete o reinterprete la realidad. Esas amigas tuyas no me gustan para ti, o ese amigo me da que no te quiere como amigo, te quiere de otro punto de vista. Porque lo reinterpreta a su manera. Digamos, fíjate lo que me quiere y qué positivo es que se preocupa por mí, que mira por mi seguridad. Es decir, hay toda una reinterpretación de un montón de señales que desde fuera serían claramente vistas como violentas, pero desde dentro, debido a ese condicionamiento de víctima, a esa identificación y a ese proceso de victimización, la víctima lo mira como incluso positivo. Es decir, la esperanza de que él cambie se mantiene prácticamente hasta el final. Es más, quitar la esperanza de que cambie es uno de los trabajos que hay que hacer para que la mujer pueda poco a poco despegarse tanto de la dependencia emocional como de la violencia, porque la tendencia a que la mujer en general piense que el hombre va a cambiar, eso es constante, es decir, es algo como muy cultural, no solamente, o sea, la esperanza que tienen las mujeres de que el otro cambie, no solamente pertenece a las mujeres maltratadas, pertenece a las mujeres en general. Es decir, entonces, para que la mujer pueda ver con distancia emocional
realmente lo que está viviendo, hace falta que la esperanza sea lo primero que tenga que morir. Y eso es, o sea, ese es el principal, bueno, el principal no, uno de los puntos que se trabaja en lo que es las mujeres víctimas de violencia de género, pero también en las mujeres en general con dependencia o con adicción al amor, por ejemplo, ¿no? Matar la esperanza de que la otra persona cambie. Y cuando habla a lo mejor con su madre y dice, bueno, pues me pasa esto con mi marido, pero es que a lo mejor eso le pasa también a su madre con su padre, ¿me entiendes? Que como diciendo, pero esto de vez en cuando papá también me dio un bofetón, hay que aguantar y tienes que aguantar, él cambiará. Entonces, claro, lo que estás comentando, que... Es que es eso, es todo... Que va a pensar que sí. Que va Claro, es que pensamos que el machismo es una cuestión masculina y lo que tenemos que empezar a entender y a ver es que el machismo también está interiorizado por las propias mujeres. Sí. Y por otro lado, la violencia también tenemos tendencia a minimizarla, porque está el factor de la vergüenza, es decir, no es fácil reconocer para las mujeres. Y depende si es en el ámbito rural o urbano, claro. Bueno, evidentemente es muy diferente, porque el ámbito rural parece que es un ámbito donde hay mayor aislamiento, donde, sí, en definitiva, el aislamiento es mayor. En el ámbito urbano, el hecho de encontrarte quizá con más gente, la posibilidad de una distancia emocional, la posibilidad de salirte más de lo que es la familia, de moverte, la movilidad, el cambiarte de piso, de casa, de escuela, es más fácil, es decir, la propia ciudad te puede facilitar en un momento determinado el poder distanciarte, ¿no? En cambio, digamos, la sociedad rural, que siempre ha sido más conservadora en principio, evidentemente resiste mucho más al cambio y mantiene a la mujer mucho más aislada, ¿no? Inma, para finalizar, recomendaciones y consejos que le darías a la mujer víctima de violencia de género. Primero que acuda a un especialista. No, lo primero que no es la prioridad en esos momentos. Lo principal es que tenga de alguna manera un plan de seguridad, que tenga un poco las cosas preparadas para salir de casa cuanto antes, que guarde todos los papeles, la documentación, es decir, que tenga una serie de estrategias para protegerse en caso de que tenga que salir corriendo. Eso es un poco el primer grupo de medidas, ¿no? Un plan de seguridad, documentos al alcance, estar preparada para una salida inmediata. La segunda quizás importante es atreverse a romper el silencio y hablarlo con alguien, aunque sea del entorno, ¿no? Y dentro de esa ruptura del silencio sí entraría la denuncia, ¿no? Entonces, tras haber de alguna manera, tras haberse protegido y haber roto el silencio, sí que ya más a largo plazo necesitaría un tratamiento psicológico para eso, las secuelas, digamos, trabajar ese lavado de cerebro que se ha producido en ese proceso de dominación, de violencia y de abusos, ¿no? Entonces, fundamentalmente esas tres cosas, pero primero de todo es protegerse, un plan de seguridad, guardar todos los documentos, digamos, en caso de urgencia, ¿no? Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Inmaculada, por estar aquí. Un placer. Hoy hemos hablado con la compañera Inmaculada Jáuregui sobre la violencia de género. Ya vendrá a otro espacio en estos desayunos de Canal 13 para hablar de otro tema interesante para todos y para todas. Que tengan un feliz día y recordar que esta entrevista también es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.